¿Saben algo? A veces algunos dicen, el diablo, ese es el mayor enemigo de que Dios me bendiga. Otros dicen mi marido, otros dicen mis papás, otros dicen la suegra, y bueno, alcanza, pero no es. El mayor enemigo de la bendición de Dios para tu vida se llama inmadurez. La inmadurez de los cristianos está acabando con sus familias, está acabando con su economía, está acabando con su ministerio y está ahogando el propósito de Dios en una generación. Y la inmadurez define a esos cristianos que se viven moviendo por emociones porque no tienen convicciones. Se viven moviendo porque alguien me miró mal, me miró feo, no hizo lo que yo quería, y entonces son como niñas caprichosas haciendo pataletas y tienen 35, 40 años. Niños caprichosos cogiendo el balón y me voy si no me dejan jugar, y tienen 50, 55 años. Y el problema es que lo que no deja avanzar a los hogares es la inmadurez de las personas. Lo que no deja avanzar las iglesias es la inmadurez de los cristianos. Lo que no deja avanzar tu economía es la inmadurez con las que manejas las diferentes circunstancias que están delante de ti. Para honrar a Dios, necesitamos romper muchos esquemas de inmadurez que los hombres formaron en nosotros. Porque nos formaron para ser inmaduros. Nos formaron para evitarnos el dolor que produce crecimiento. Por eso, cuando una mamá o un papá quiere evitarle a sus hijos dolor, lo que les está evitando es crecer. Porque el dolor es necesario para que haya crecimiento. Para que un matrimonio crezca, necesita enfrentar momentos de dolor. Para que una economía crezca, necesita enfrentar momentos de dolor. Para que una persona crezca, necesita enfrentar momentos de dolor, pero la inmadurez te lleva a evadir el dolor. Te lleva a buscar a quién culpar de tu dolor, en lugar de asumir la responsabilidad y pasar al otro lado en un nuevo nivel de madurez. Y en la palabra el apóstol Pablo nos enseña cuál es el fundamento de la iglesia. Diga conmigo, la iglesia, para formar personas maduras. ¿Sabes que el principal reto de la iglesia no es que tú te aprendas versículos? El principal reto de la iglesia no es que tú aprendas a orar. El principal reto de la iglesia no es que tú traigas gente. El principal reto de la iglesia no es sacarte el dinero. El principal reto de la iglesia es que de una vez por todas tú puedas madurar. Di conmigo, madurar. Di al que está a su lado, es tiempo de madurar. Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Y vamos a mirar a la luz de la palabra cómo Dios lleva el ambiente de la iglesia a desarrollar la madurez de las personas. Mira en el libro de Efesios capítulo 4, cuando el Señor habla a través del apóstol Pablo en el versículo 11 acerca de la institución de la iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros. El proceso de Dios al establecer pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros es que el pueblo de Dios madure. Es que los esposos cristianos maduren. Que las esposas cristianas maduren. Diga al que está a su lado, es tiempo de madurar. Y sigue diciendo. Entonces, verso 14, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad.
En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. Diga conmigo, crecer en todo sentido. Hasta parecernos más y más a Cristo, que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Ay, qué lindo es esto! ¿Sabes que hoy en día muchas personas atacan la iglesia establecida por Cristo? Un montón de filosofías basadas en el orgullo de hombres y mujeres con una profundidad teológica, que no han entendido que el conocimiento envanece y que hay un límite de conocimiento que te lleva a resistirte a la revelación fresca del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu trae vida. Dios estableció pastores, diga conmigo pastores, diga conmigo profetas, diga conmigo apóstoles, diga conmigo evangelistas y diga conmigo maestros. Pero nos dio la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Sabes cuál es la responsabilidad de los pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles? Llevar a cabo, prepararte para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Prepararte para que tú puedas llevar a cabo la obra de Dios en tu vida. Prepararte para que tú puedas ser parte de los edificadores de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Diga conmigo, responsabilidad. Pero ¿sabes por qué se dañó todo? Porque en algún momento tergiversaron el fundamento de la iglesia y no entendieron que Cristo no nos dio cargos, nos dio responsabilidades. Ser apóstol, porque sí existen los apóstoles, porque Jesús los instituyó, no es tener un cargo, no es el presidente de la franquicia. No, tiene una responsabilidad. Ser pastor no es tener un cargo, es tener una responsabilidad. Pero se ha dañado tanto que hoy en muchos institutos bíblicos le venden a la gente la idea de que se van a graduar de pastores. ¿Y cómo te vas a graduar de algo de lo que Dios todavía no te ha dado una responsabilidad? ¿Cómo te vas a graduar de profeta porque hiciste 3 cursos si Dios no te ha dado la responsabilidad de ser profeta? Muchas personas tienen el cargo, pero no tienen la responsabilidad, porque los hombres convirtieron el llamado en una estructura de jerarquías. Y entonces comenzaron a montar jefes, directores, supervisores y un montón de estructuras donde en lugar de asumir una responsabilidad, el cargo te llena de orgullo y te proyecta para señorear. Y eso fue lo primero de lo que Jesús quiso cuidar a los discípulos. Las estructuras jerárquicas llenas de cargos demandan tu honra a la jerarquía antes que a Cristo. Y entonces tú tienes que honrar más al que tiene el cargo de pastor, así no honres a Cristo. Tienes que honrar al que tiene el cargo de apóstol, así no honres a Cristo. Pero no es así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos al primero que tienes que honrar es a Cristo. Y si honras a Cristo, vas a honrar a todo el que viene en representación de Cristo, con una responsabilidad sobre tu vida. Bueno, excelente. En la jerarquía te dan un cargo, aunque no tengas un llamado. Y lo peor es que le dan cargos a personas inmaduras, que lo que hacen es terminar de dañar el corazón de los que ya vienen dañados a la iglesia. Pero yo quiero decirte algo. Tú estás aquí en esta mañana porque a ti Dios te ha dado un llamado, aunque no tengas un cargo en la iglesia. La iglesia no opera por cargos, la iglesia opera por llamado. Por eso tú no necesitas un cargo para cumplir el propósito de Dios. Tú necesitas un llamado para cumplir el propósito de Dios. Dile que está a tu lado, tú y yo tenemos un llamado. Mi responsabilidad como pastor,
Cuando entiendo el llamado que Dios me ha hecho, es prepararlos a ustedes para que ustedes hagan lo que Dios los ha llamado. Y para que juntos edifiquemos la iglesia. Te lo voy a repetir. Mi responsabilidad como pastor, al atender mi llamado, al entender mi llamado y al vivir mi llamado, es prepararte a ti para que hagas la obra de Dios, para que cumplas con tu llamado y para que juntos edifiquemos la iglesia. Pero para eso yo tengo que ser maduro y tú tienes que madurar. Dile al que está a su lado, es tiempo de madurar. Porque para cumplir con tu responsabilidad tienes que madurar. Porque solo madurar te permite crecer. Porque solo madurar te permite avanzar. ¿Sabes qué es lo que está dañando la vida de muchos de esos jóvenes que están arriba y muchos que no vienen? Padres inmaduros. ¿Sabes qué es lo que acaba con matrimonios? Parejas inmaduras. ¿Sabes qué acaba con la iglesia? Líderes inmaduros, servidores inmaduros y cristianos inmaduros. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Cuando Dios te trae a vivir la madurez, te trae a vivir un proceso, diga conmigo, proceso. La madurez no es un estado, la madurez es un proceso. Significa que hoy tienes que ser más madura que ayer y prepararte porque mañana tienes que tener más madurez que hoy. Y necesitas aprender a valorar el proceso de la madurez. La madurez se forma a través de los procesos de la vida. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros. Pastor, ¿hasta cuándo voy a tener que vivir este proceso? Hasta que madures. Claro. Por eso, ¿sabe cómo tú conoces a una persona inmadura? Porque lleva demasiado tiempo en el mismo proceso. Y en lugar de asumir su responsabilidad con carácter, con criterio, con madurez y tomar decisiones, se vive quejando, chillando, llorando, peleando. ¿Conoce cristianos así? Son los que no salen de su proceso. Hay matrimonios con el mismo proceso desde hace 5 años y no salen de ahí. Hay cristianos con el mismo proceso hace 5 años y no salen de ahí. ¿Por qué? Pastor, es que me cuesta tanto comprometerme con Dios. Pastor, es que me cuesta tanto perdonar. Pastor, es que me cuesta tanto dejar esos malos hábitos. Pastor, es que me cuesta tanto dejar esas malas amistades. Pastor, es que me cuesta tanto dejar de ser un holgazán y asumir con mi responsabilidad con mi familia. Pastor, es que me cuesta tanto. No te cuesta tanto eso, lo que te cuesta es madurar. Porque si maduras, todo lo demás puede cambiar. Porque si maduras, todo lo demás puede ser diferente. Pero hay muchos hombres y mujeres que fuimos formados para ser irresponsables. Padres irresponsables e inmaduros forman hijos irresponsables e inmaduros. Por eso los procesos son el recurso de Dios para llevarte a madurar. Dice el apóstol que la prueba de tu fe produce madurez. Que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande y eterno peso de gloria. Digo conmigo, produce. Todos los elementos que determinan tu madurez son producidos a través de las pruebas, los procesos, las crisis y las dificultades. El problema es que una persona inmadura jamás va a tener el carácter para asumir su responsabilidad en medio de una crisis. Porque su inmadurez lo lleva a buscar culpables. Porque su inmadurez lo lleva a victimizarse. Porque su inmadurez lo lleva a lamentarse. Lo lleva a patear la lonchera, dejar el hogar, dejar el trabajo, dejar la familia, dejar la iglesia y seguir errante en su inmadurez. Pero es a través de los procesos que Dios produce madurez en tu vida. Diga conmigo, es tiempo de madurar. Hay muchas personas que llevan años en el Evangelio, pero no se han comprometido con Dios.
Y la única razón por las cuales les cuesta comprometerse con Dios es porque siguen siendo inmaduros. Por eso les cuesta obedecer, por eso les cuesta soltar, por eso les cuesta cambiar, porque son como niños. Te voy a dar 3 síntomas de la inmadurez, que son inconscientes. Diga conmigo, inconscientes. Porque el problema es que una persona inmadura no es consciente de que es inmadura, pero cree que todos los demás son inmaduros. Escúchame, un esposo inmaduro siempre va a decirle inmadura a la esposa. Y puede que sí sea inmadura, pero si él no es maduro, ¿cómo va a cambiar su familia? Se necesita al menos uno maduro. ¿Para qué? Para que ponga una pauta y establezca un modelo. Pero los dos inmaduros, culpándose el uno al otro, ofendiéndose el uno al otro, dejándose de hablar el uno al otro, mirándose feo el uno al otro, pues no solamente no van a madurar, sino que no van a aprender del proceso y no van a salir de la crisis. ¿Conoce matrimonios así? Yo conozco muchos. Y la esposa tiene un pliego de acusaciones contra el pobre hombre. Y el pobre hombre tiene un pliego de acusaciones contra la pobre mujer. Y no se han dado cuenta que si fueran maduros, hace mucho tiempo habrían quemado ese pliego y habrían asumido su responsabilidad. Bueno, excelente. Y dice el apóstol Pablo, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Piensa por un momento, ¿cuántas veces tu familia te ha visto comportarte como un niño? Hay pastores que dice la palabra que si nos hacemos como niños entramos en el reino. Apunte pataletas, apunte caprichos. ¿No te has dado cuenta que ya no eres la niñita de papá? Ya tienes 30 años, mijita. Ya tienes 40 años, ya tienes 50 años. Ya eres una mujer, ya eres un hombre que debería asumir responsabilidades en lugar de seguir buscando culpables. Escúchame. Ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Cuándo? Cuando hayamos aprendido del proceso, cuando hayamos crecido a través del proceso, cuando hayamos desarrollado carácter a través del proceso y cuando hayamos madurado a través del proceso. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo sé que soy inmaduro? Pablo lo dice, 3 señales de un inmaduro. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. ¿Y cómo son inmaduros los niños? Primer característica, no seremos arrastrados de un lado a otro. Diga conmigo, inestabilidad. Segunda característica, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Diga conmigo, le creo a todo el mundo. Tercero, y no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras que parezcan verdad. Diga conmigo, no diferencio entre la mentira y la verdad. ¿No quieren repetir nada? ¿Tienen sueño? Diga conmigo, inestabilidad. Las personas inmaduras son arrastradas de un lado a otro de acuerdo a sus emociones o sus circunstancias. Hoy voy a luchar por mi hogar. Mañana se va ese desgraciado. ¿Por qué se va? No seas inmadura. Hoy me voy a comprometer con Dios, mija. Voy a ir a la iglesia y voy a ser el hombre que Dios prometió para honrarte y bendecirte. Mija, hay partido, el otro domingo voy. Está lloviznando, yo que voy a ir por allá. Hombres inmaduros y mujeres inmaduras que se dejan arrastrar por sus emociones o por las circunstancias. Hoy sí, mañana no. Hoy Dios me ama, mañana Dios me dejó a un lado. Hoy me comprometo, mañana no tengo tiempo. Hoy soy, mañana demuestro que nunca he sido. ¿Conoce personas así? Inmaduros, inestables. Mi amor, perdóname porque el pastor predicó y me di cuenta que yo tengo que cambiar mis errores. Y el otro inmaduro le dice, yo pensé que nunca se iba a dar cuenta. Y ella, en su acto de madurez, saca su inmadurez. Sí, entonces usted es perfecto. No, pues ya no le pido perdón. Y vuelve nuevamente. ¿Por qué? Porque así es la inmadurez. Porque hace las cosas por hacerlas. Diga conmigo, emoción. No porque le creíste a Dios que tenías que hacerlas. Di conmigo, convicción. Una persona madura se mueve por convicción, sin importar su emoción. Una persona madura se mueve por convicción, sin importar las circunstancias.
Pero una persona inmadura es tan inestable que tú la ves arrastrada de un lado a otro por sus emociones. ¿Tú sabes cuántas personas inmaduras me han prometido comprometerse financieramente con la iglesia? Y nunca se comprometen. Es más, muchas personas, a mí no me gusta que las personas me digan: pastor, venga, ore para que cuando venda esta finca, para que cuando venda esa casa, pastor, yo le prometo, mire, por esta, pastor, yo le prometo a usted que yo voy a comenzar a diezmar, yo voy a traer una ofrenda. Yo no les digo nada. Yo oro por eso, porque si Dios los quiere bendecir, que los bendiga. Pero cuando salimos le digo a mi esposa: un almuerzo a que cuando la venda se va. Y se van. Y se van. Simplemente porque no tienen la madurez para cumplir una palabra. Y si no le cumplen a Dios, mucho menos te van a cumplir a ti. La segunda característica de un cristiano inmaduro es que le cree a todo el mundo. Es empujado por cualquier corriente de nueva enseñanza. Pastores que ahora voy a ser judío mesiánico porque me voy a poner una kipá. Y yo haga lo que quiera, papá. Sí, porque si para ti es más valioso lo que te enseña YouTube que lo que te enseña el pastor de la iglesia en la que Dios te trajo para madurar, es porque tú elegiste seguir siendo un inmaduro. Entonces no miro prédicas por YouTube, sí, pero mira prédicas de predicadores maduros. No de youtubers inmaduros que quieren utilizar cristianos inmaduros, ingenuos e ignorantes para crear audiencia y monetizar sus redes. Y entonces el anuncio: pastor es hallado en adulterio. Y el montón de cristianos inmaduros, desgraciados, entran allá, mira, porque no tienen la gracia. Una persona con la gracia cubre, una persona en desgracia descubre. O si no, pregúntele a Cam, el hijo de Noé. Escúchame. Y se saborean viendo. Y salen a hablar. Si supo lo que hizo el pastor allá de Miami, el de: oiga, pastor, ¿usted conoce al pastor fulanito de tal? Y es que imagínese. Yo no estoy para chismes, pero cuéntame para que oremos. Cristianos inmaduros que le creen a todo el mundo. Y su cristianismo está más basado en lo que dicen youtubers inconversos, endemoniados, que colocan 2 citas bíblicas y hablan mal de los cristianos, pero se aluden cristianos defensores del evangelio, que a la Biblia. Porque lo primero que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6 versículo 1 es que si tú eres cristiano y eres maduro, y algún hermano tuyo de esta iglesia o de cualquier otra iglesia comete una falta, tú que eres espiritualmente maduro, restáuralo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Entonces no sé qué Biblia leen esos youtubers, pero tú les vives creyendo. El curso de teología pentecostal basada en la numerología bíblica del calendario judío, hebreo, maya y azteca. Y te lo haces. Mira, un día llegó un pseudo líder que yo tenía en la iglesia y no se quería inscribir a las escuelas porque él ya traía muchos cursos teológicos. Y ahí se revela el corazón. Y un día me salió: pastor, necesito una carta de recomendación porque voy a hacer un curso de chofar. Yo: chofar de Transmilenio, chofar de taxi, chofar de qué, mijo. No, chofar, el cuerno ese que tocan a ellos. ¿En qué te edifica? ¿Te hace más espiritual? O sea, ya no va a ser solamente tu inmadurez, sino ese ruidaje en la casa. Cristianos inmaduros que le viven creyendo a todo el mundo, a las redes sociales y a cuanto cristiano inmaduro se cruzan en el camino. ¿Acaso la Biblia no dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Y si tú sabes eso, ¿por qué no tienen la madurez para cortar malas conversaciones? Si tú entiendes eso, ¿por qué no tienen la madurez para cortar malas relaciones?
Tercer característica. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. Un cristiano inmaduro no diferencia entre la mentira y la verdad. Por eso se dejan engañar con facilidad. Porque se dejan llevar por percepciones y suposiciones. Y les montan unos negocios tan chichipatos que caen. Y se meten en unas relaciones con personas tan dañadas que caen. Porque le creen más a sus emociones que a Dios. Y no diferencian entre la mentira y la verdad. Yo me pregunto, ¿y por qué te metiste en eso? No es que yo creí que era bueno. No es que yo creí que era con buenas intenciones. No es que él también es cristiano. No. Puede que vaya a una iglesia cristiana, pero ir a una iglesia cristiana no te hace cristiano. Vivir la vida de Cristo, eso te hace cristiano. Pero para eso se necesita madurez. Para ir a una iglesia cristiana, no. Cualquier inmaduro puede ir a una iglesia cristiana. Además, te voy a dar una frase para que la subas a tu Facebook. Más que una frase, es una idea que vi por ahí en esta semana. Cuando tú pones a un payaso en un palacio, el payaso no se convierte en rey, pero siempre va a querer convertir el palacio en un circo. Por eso hay muchos payasos que vienen a las iglesias cristianas queriendo cambiar la iglesia y convertirla en un circo para hacer lo que se les da la gana. Así no funciona en la iglesia de Cristo. Porque en la verdadera iglesia de Cristo hasta los payasos se convierten en hijos del Rey. Hay muchas personas que quieren venir a tu casa, a tu empresa, a tu vida, pero no vienen para transformar lo que son. Vienen para convertir tu casa en un circo, tu empresa en un circo, tu familia en un circo. Y si tú no eres maduro, no le vas a poner límites a tus hijos, no le vas a poner límites a tus amistades, no le vas a poner límites a tus padres, no le vas a poner límites a esos cristianos inmaduros, que cuando tú eras más inmaduro que ellos, los admirabas, pero ahora que has crecido, puedes discernir el bien del mal y darte cuenta que se quedaron estancados. ¡Aló! Es tiempo de madurar. Es tiempo de madurar. Pero para madurar tienes que romper tus esquemas y comenzar a honrar a Dios. Comenzar a valorar a Dios y lo que viene de Dios. Y la única manera para honrar a Dios y madurar en todas las áreas de tu vida, también nos la da ahí el apóstol Pablo. Él dice, no sean inmaduros como los niños que hacen esto, esto y esto. ¿Ya sabemos cuáles son las características de una persona inmadura? ¿Quedaron claras? Ahora déjame enseñarte qué necesitas para madurar. Y dice Pablo, en cambio, diga conmigo, en cambio, diga conmigo transformación, diga conmigo renovación. En cambio de ser inmaduro, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Pablo les dice, tenemos que madurar. Y ellos le dijeron, ¿y cómo vamos a madurar? Y Pablo les dijo, sencillo, alcanzarás la madurez cuando aprendas a hablar la verdad en amor. Porque solo una persona que habla la verdad con amor es madura. El resto puede hablar la verdad, pero en emoción. Y una verdad dicha sin amor se convierte siempre en una agresión. Por eso hay personas inmaduras que tienen la verdad, pero no tienen el amor. Y otras que tienen el amor, pero no tienen la verdad. La pregunta es, ¿quién eres tú para tu familia? ¿Tienes la verdad, pero tienes el amor? ¿O tienes el amor, pero tienes la verdad? O peor, ni lo uno ni lo otro. Son niveles de inmadurez. No son niveles de madurez, son niveles de inmadurez. Porque si ni tienes la verdad, ni tienes el amor, no estás en ningún nivel de madurez. Pero cuando tienes la verdad y el amor, Dios te lleva en mayores niveles de madurez, en niveles cada vez más
grandes de madurez. Por eso hay personas que tú las conoces y como la madurez no es un estado sino un proceso, esas personas tienen que vivir procesos, pero cada vez los enfrentan con más madurez y cuando salen del proceso salen con todavía mayor madurez. ¿Conoce personas así? Ok. Todos tenemos que enfrentar procesos, todos tenemos que enfrentar crisis, todos tenemos que enfrentar dificultades, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que a todos Dios nos quiere llevar a la madurez a través de esas crisis. Y tenemos que aprender a hablar la verdad en amor. La manera en la que tú hablas determina la madurez que tú has alcanzado. Porque tal cual es el pensamiento del hombre en su corazón, tal cual es él. Por eso si lo que has albergado en tu corazón está impregnado solo de emoción, eres una inmadura, eres un inmaduro. Pero si lo que se ha impregnado en tu pensamiento y en tu corazón está basado en la convicción de quién eres en Cristo y qué decisiones tienes que tomar y qué responsabilidades tienes que asumir, entonces eres maduro. Porque los pensamientos en tu corazón reflejan lo que tú eres y lo demás lo pueden ver cuando escuchan las palabras que salen de tu boca, porque de la abundancia de lo que hay en tu corazón hablas con tu boca. ¿Bueno o excelente? Por eso tenemos que madurar. Es tiempo de madurar. Diga al que está a su lado, tenemos que aprender a hablar. Y te voy a dejar rápidamente con 3 escenarios de madurez. 3 elementos para que si te identificas como una mujer inmadura, a través de la palabra hoy puedas salir por esa puerta con la convicción, di conmigo, convicción de la madurez. A mí, ¿sabes qué me impacta? Me impacta cuando dice, en cambio hablaremos la verdad con amor, diga conmigo, madurez, y así creceremos en todo sentido. Ay, qué tremendo. Y es que cuando tú maduras, comienzas a crecer. Mira, analiza por un momento cuántos años estuviste estancado. Dios te trajo a esta iglesia y volviste a enfrentar la misma crisis que enfrentabas antes de llegar a la iglesia. Pero Dios nos dio la capacidad como tus pastores de direccionarte de una manera diferente. Y lo manejaste de una manera diferente. Y no solamente maduraste, sino que comenzaste a crecer. Y tu hogar no es el mismo. Tu familia no es la misma. Tu economía no es la misma. Tu estructura de pensamiento no es la misma. ¿Por qué? Porque maduraste. La responsabilidad de la iglesia es llevarte a madurar para que puedas cumplir el llamado que Dios te hizo y para que juntos edifiquemos la iglesia. ¿Bueno o excelente? ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por traernos a esta iglesia? Y para hablar la verdad en amor, tú necesitas 3 elementos. Diga conmigo, dominio propio. Diga conmigo, inteligencia emocional. Y diga conmigo, prudencia. 3 características de la madurez de un cristiano. Primera, dominio propio. ¿Y por qué dominio propio, pastor? Déjame darte esta frase para tu Facebook. Porque el que controla su lengua, controla su cuerpo. ¡Ay, qué tremendo! Hay pastores que yo no puedo controlar esta lengua. No me imagino el resto, mija. ¿Sí? Porque solo el que controla la lengua, controla. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice el apóstol, es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Es cierto o no es cierto? Los inmaduros se equivocan, los maduros se equivocan. Escúchame, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¡Wow! Por eso si tú maduras, vas a aprender a controlar la lengua. Y eso es la señal de que estás controlando otras partes de tu cuerpo. No me miren así. Hay cristianos que no han cambiado su manera de hablar cuando se emocionan. Y eso significa que no han cambiado su manera de actuar cuando se emocionan en otras cosas.
porque no han madurado. Por eso cuidado, señores, porque si ustedes le hablan mal a su esposa, le hablan mal a su mamá, le hablan mal a su jefe, eso significa que están pecando en muchas otras áreas. Porque si no controla la lengüita, papito, no controla otras partecitas del cuerpecito. Si le habla mal al pastor, ¡ay, Padre de la gloria! Hija, si le hablan mal a tu marido, si le hablan mal a tus hijos, si eres mal hablada en la casa, hija, tú estás a las puertas de caer en algún otro pecado que evidenciaría tu inmadurez. Por eso no te creas tan firme, simplemente porque tienes un pecado distinto al de otro miembro de tu casa. ¿O es que no he leído Gálatas 5, del verso 17? Los homicidas, los hechiceros, los asesinos, los idólatras, los que hacen orgías, los mentirosos, los que tienen celos, los que hablan mal, los que gritan, los que tienen discordias, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. En una misma medida, no creas que el pecado del otro es peor que el pecado tuyo, simplemente porque la sociedad le quiso dar un estrato. Controla tu lengua para que no termines peor que él. Dios no nos llamó a juzgar con nuestra lengua, nos llamó a restaurar con el corazón. Esa es la iglesia de Cristo, no la que critica, no la que juzga, la que restaura, la que levanta, la que transforma, la que empodera. Pero para eso se necesita madurez, hijos. Para eso se necesita madurez. Cualquier inmaduro critica, pero solo un maduro restaura. Cualquier cristiano inmaduro golpea la puerta, patea la mesita de noche y se enrosca entre las cobijas. Pero solo un cristiano maduro se para, mira a los ojos y pide perdón. Solo serás lo que Dios quiere que seas cuando aprendas a hablar como Dios quiere que hables. ¡Wow! Esa frase sí es mía. Bueno, me la regaló el Señor para tu Facebook. El equipo de comunicaciones está tomando estas frases y las está enviando a ustedes. Si no le están llegando, escriban al celular de la iglesia y grábenlo, para que ustedes también puedan ser transmisores de lo que Dios está haciendo en el ambiente espiritual de esta casa. Pero solo serás, escúchame, lo que Dios quiere que seas cuando aprendas a hablar como Dios quiere que hables. Así que, hijo, hija, pregúntate por un momento, ¿las palabras que salen de tu boca agradan a Dios? Entonces lo más probable es que las cositas que haces con tu cuerpo tampoco lo agraden, así nadie te esté viendo. Y eso se llama moralismo. Y la iglesia cristiana hipócrita es moralista, porque estamos en función de lo que el hombre vea. Pero la integridad moral del Hijo de Dios se enfoca en lo que Dios ve. Por eso, ¿cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo hablas de tu pareja? ¿Cómo hablas con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo hablas de tus jefes? ¿Cómo hablas de tu pastor o de otros pastores? Porque yo no soy tu pastor simplemente porque tengo un cargo en esta iglesia, sino porque Dios me ha encomendado una responsabilidad sobre tu vida. Y es acompañarte en tus procesos y guiarte a través de la palabra hasta que alcances la madurez. Porque cuando alcanzas la madurez comienzas a crecer en todas las cosas y te pareces más a Cristo y puedes verdaderamente decir que eres un cristiano. Bueno, excelente. Por eso controlar la lengua se llama dominio propio. Porque la lengua es el único miembro de tu cuerpo al que solo tú le puedes poner freno, voluntariamente. Bueno, excelente. Ok. Bueno, excelente, David.
Preocupante, ¿no, hijo? Segundo, entonces vamos con dominio propio. Segundo, diga conmigo, inteligencia emocional. No, diga conmigo, inteligencia emocional. Y es que la inteligencia emocional tiene que ver con nuestra capacidad para medir el impacto de nuestras acciones. Por eso, cuando dominas tu interior, puedes dominar tu exterior. Cuando dominas tu interior, puedes transformar tu exterior. Hay muchas personas que quieren que Dios provoque cambios afuera, pero no están permitiendo que Dios produzca cambios adentro. No son emocionalmente inteligentes, son emocionalmente otra cosa. ¿Qué es lo contrario a inteligente? Uy, pero ¿qué es eso? Controle la lengua, hermana. Ignorante. Porque ignoras. Necio. Tonto. Feo. Escúchame. Una persona emocionalmente inteligente mide el impacto adentro de lo que puede producir lo que él haga afuera. Una persona emocionalmente inteligente entiende que la madurez consiste en dominar lo que hay adentro, no en querer controlar lo que hay afuera. Por eso estamos llenos de cristianos inmaduros que todavía quieren controlarle la vida a sus hijos y tienen 40 años, 30 años, 25 años. Hijos inmaduros que quieren controlarle la vida a los papás, que ya son unos viejos. Cristianos inmaduros que quieren controlarle la vida a otros hermanos. Parejas inmaduras que quieren controlarle la vida a su pareja. Mira, si tú tienes una pareja inmadura, por más que la controles, tarde que temprano se descarría porque se descarría. Porque tú no tienes el poder de controlar lo que no ha cedido el control a Dios. Y si Dios no puede controlar a una persona, ¿quién tú eres? Si la única persona que fuiste diseñada para controlar está sentada en tu silla. No va a cambiar al marido y lo va a sentar en sus piernas. Pero toda persona inmadura quiere controlar lo que está afuera, pero no deja que Dios controle lo que está dentro. Proverbios, ve conmigo al libro de Proverbios. Vamos a leer juntos Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice la sabiduría de Salomón: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Wow. Más vale ser inteligente para controlar lo que tienes adentro que querer transformar lo que está afuera. Pero cuando tú tienes la suficiente inteligencia emocional para controlar lo que tienes adentro, vas a poder ver cómo Dios transforma todo lo que hay afuera. Bueno, excelente. Si tú no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Lo que contamina tu hogar no es lo que está pasando en tu hogar. Lo que no te deja dormir no es lo que está pasando con tu economía. Lo que está dañando tu matrimonio no fue el error que cometió tu pareja. Es tu inmadurez, porque no has sabido cómo manejar ese error, esa crisis, esa dificultad o esa circunstancia. El Señor Jesús un día estaba con sus discípulos y los fariseos, como por variar, salieron a criticar, porque todos los religiosos son así. Salieron a juzgar, a señalar, a criticar y a buscarles algún error para sentirse más espirituales ellos. Porque todo religioso inmaduro e hipócrita se cree espiritual mostrándole a otros su carnalidad. Esos son los religiosos de hoy en día. ¿Conoce religiosos? Muchos fuimos de esos, pero por misericordia ya no lo somos. Pero ¿sabes algo? Cuando los fariseos vinieron a criticar a los discípulos, el Señor Jesús les dijo: muchachos, tranquilos, no hay problema que por esta vez no se laven del codo hacia abajo para comerse el pan, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, porque lo que entra termina en la letrina, dijo Jesús, bien explícito el Señor. Pero lo que contamina es lo que sale del corazón.
Porque del corazón salen los pleitos, las envidias, los celos, la maledicencia, los resentimientos, la amargura, el enojo, la frustración, la depresión, la ansiedad, el egoísmo, la ironía, el sarcasmo. ¿De dónde sale? ¿Del de quién? Diga conmigo, de este. De ese corazoncito lindo sale todo lo que contamina la casita. Pero pastor, usted viera cómo me habló mi mujer. Porque el de ella está contaminado. ¿Y cómo le respondiste tú? Ay, tú también estás contaminado. Asume tu responsabilidad. Controla lo que tú dices y deja de querer controlar lo que ella dice. Porque si tú controlas lo que tú dices, vas a cambiar el ambiente y quizá la vas a inspirar a controlar lo que ella dice. ¿Bueno o excelente? Por eso, si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Yo les digo siempre, calladita te ves más bonita. La mayoría de los jóvenes hoy en día tiene problemas de autoestima, problemas de rebeldía, problemas de amor propio por palabras que sus padres no controlaron cuando estaban emocionados. La mayoría de matrimonios está pasando por momentos de separación, de divorcio, de crisis, no por una circunstancia, sino por palabras que se dijeron a causa de esa circunstancia. Fueron las palabras las que dañaron las relaciones, no fueron las circunstancias. Porque toda circunstancia, diga conmigo, toda circunstancia admite arrepentimiento, distanciamiento y misericordia. Pero hay una sola cosa que no te deja ni arrepentirte, ni apartarte, ni alcanzar misericordia, y se llama orgullo. Y el orgullo simplemente viene de la egolatría. Y la egolatría es la peor de las idolatrías, porque es el yo entronado en el alma y en el espíritu. Por eso siempre tú crees que tú tienes la razón y que tú tienes derecho a decir y que tú tienes derecho a hablar y que tú no tienes pelos en la lengua y lo que no tienes es prudencia en el alma. Por eso el tercer elemento se llama prudencia. Diga conmigo, prudencia. No siempre es necesario decir lo que piensas. Es más, casi nunca es necesario decir lo que piensas. Porque la gran mayoría de nosotros estamos tan contaminados que pensamos mal. Estamos acostumbrados a pensar mal. Pensamos mal de nosotros mismos, pensamos mal de las personas que nos rodean, pensamos mal de las circunstancias que enfrentamos. Y si tú no filtras esos pensamientos, los vas a convertir en palabras y vas a dañar los ambientes. La prudencia establece el fundamento de la selección de lo que vas a hablar y entender qué puedes decir, a quién se lo puedes decir y cuándo se lo puedes decir. Por eso no siempre es necesario decir lo que piensas. Es más, casi nunca debes decirle lo que piensas, si eso es malo. Pero pastor, ¿y entonces cómo va a mejorar mi hogar si no le digo lo que pienso? Cuando baje la emoción, vas a entender cómo decírselo, cuándo decírselo y de qué manera decírselo. Para edificar en la convicción, no para destruir en la emoción. Y lo dice también Salomón en el libro de Proverbios. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 19. Hablar demasiado conduce al pecado, pero tú sé prudente y mantén la boca. Sé prudente y mantén la boca. Diga al que está a su lado, sé prudente. Y tú contéstale, y tú mantén la boca cerrada. Y se lo dicen con una gana los maridos, Padre de la gloria. Y es verdad. Ahora, perdóname, pero si lo dice la Biblia, debe tener algún sentido. En las muchas palabras siempre hay. Di lo que tienes que decir, pero no digas nada más. Di lo que tienes que decir y calla, no importa cómo te conteste. Calla, no importa cómo te mire.
calla, no importa cómo te responda, porque toda persona dañada siempre va a hacer caras cuando tú le hables. Porque las caras son los avisos que le salen al que no puede hablar. ¿Ha visto personas que las mujeres tienen una capacidad, yo no sé si se las dio Dios o el diablo, pero es una capacidad de en 3 microdécimas de segundo pasar la nariz aquí, la boca por aquí, un ojo por aquí? Eso. Dice, Padre Santo, la hermana, ¿será que la ministro, la libero? ¿Qué hago? Mientras que los hombres somos más dados a la indiferencia, sin entender que la indiferencia es una manera de agresión pasiva. Por eso decían las abuelas, me castigaste con el látigo de la indiferencia. Y ese sí que duele. Ese sí que duele. Por eso decían los hermanos Visconti, no hermanos en Cristo, sino hermanos en los boleros. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos. Estamos mundanos hoy. Y como dice Romanos capítulo 8, a ver, sigan el corito. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Si tú me odias, estaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. ¡Oh, qué lindo es eso! Escúchame. Los hombres lastimamos a través de la indiferencia. Porque no solamente se trata de callar, se trata de saber hablar. Porque la madurez no es no decir nada. Porque muchos hombres dicen, no, pero yo soy maduro, ella ya estaba parloteando y yo no le dije nada, yo le di la espalda y me fui. Eso es ser inmaduro. Porque la madurez se caracteriza por lo que dices con amor. Hablar con amor, eso es madurez. Cuando logres hablar lo que tienes que hablar, como lo tienes que hablar, cuando lo tienes que hablar, con quien lo tienes que hablar, y lo hables con amor, estás creciendo en madurez. Te estás pareciendo más a Cristo y estás creciendo en todas las áreas de tu vida. Por eso hay una frase popular, esta sí no me la dio a mí el Señor, pero se la dio a alguien muy sabio. Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Escúchame muy bien. Eres dueño de lo que callas, pero te conviertes en esclavo de lo que hablas. Por eso, antes de responderle mal a tu esposa, recuerda que el Espíritu Santo está ahí diciéndote: todo lo que digas puede ser usado en tu contra, en una corte pastoral. Porque cuando hablas más de la cuenta, pecas. Cuando te crees con el derecho de decir lo que piensas simplemente porque tú lo piensas, no solamente eres un orgulloso, arrogante y soberbio, sino que cometes pecado. Por eso no todo lo que piensas lo tienes que decir, porque tú eres dueño de lo que callas, pero esclavo de lo que hablas. ¿Bueno o excelente? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Dios necesita personas maduras en la iglesia para que puedan hacer la obra que Dios los trajo a hacer. ¿Tú crees que la obra por la cual Dios te trajo a la iglesia es sentarte ahí a recibir una palabra y salir a seguir viviendo lo mismo? No, no, no. Tú tienes responsabilidades aquí en la iglesia. Pero solo tu madurez te permite hacerlo. Por eso yo nunca te hablo de tus responsabilidades. Yo nunca te obligo a hacer nada. Yo nunca te presiono para que te tienes que congregar o te saco del te tienes. No, yo entiendo que si no maduras, pedirte compromiso con Dios o pedirte obediencia a Dios es como pedirle peras a un olmo o higos a un manzano. Por eso mi interés no es que tú invites a otros,
Mi interés no es que tú diezmes o que tú ofrendes. Mi interés no es que tú te comprometas con el ministerio y vengas todos los domingos y te conectes todos los miércoles. Mi interés es que madures, porque si maduras vas a hacer todo lo anterior sin que nadie te lo diga. Y lo dice el apóstol Pablo, que al final, cuando tú te pareces más a Cristo y todo te comienza a salir bien porque maduraste y hablas las cosas con amor, Jesús mismo hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces el cuerpo, la iglesia, crece, está sana y llena de amor. Dios necesita personas maduras en la iglesia. Ya quítate la idea de que la iglesia, este es el centro de salud de los inmaduros. Sí, ya déjame descansar con eso. O sea, tener que tratarte la misma inmadurez desde hace 10 años y nada. O sea, igual te seguimos atendiendo y te seguimos amando, pero el problema es que tú estás dejando de crecer, te estás estancando. Supera una y después vemos cómo supera la otra y después vemos cómo supera la otra. Pero si viniste aquí es para avanzar al propósito, para crecer en el propósito y para alcanzar la plenitud de tu llamado. O sea, es como atajar gallinas. ¿Alguno ha atajado gallinas alguna vez? ¿Se han atajado gallinas? Tú correteas esas benditas gallinas, congréguese. Ay, venga, ¿y qué pasó con el diezmo? Venga, pero no le hable así al marido. Venga, pero... Y al final, yo no sé qué pasa, pero las gallinas nunca se cansan. Nunca se cansan. Yo no sé si le dan maíz Red Bull, alguna vaina de esas gallinas, pero nunca se cansan. Así son los cristianos inmaduros. Nunca se cansan de pecar. Nunca se cansan de la amargura, nunca se cansan del conformismo, nunca se cansan de la ruina emocional, nunca se cansan de lastimar a la mujer, nunca se cansan de hablar mal del marido, nunca se cansan de darle un mal ejemplo a sus hijos, nunca se cansan de irrespetar a Dios, nunca se cansan de ser hipócritas, nunca se cansan de ser tibios. Y lo peor es que Dios nunca se cansa de amarlos, y Dios nunca se cansa de darles otra oportunidad. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hijos? ¿Hasta cuándo? Pero cuando tú maduras, dice la palabra, que comienzas a encajar perfectamente en el cuerpo. Una persona que no madura no encaja en el cuerpo. Por eso, como llega, se va. Por eso nunca hace parte de la iglesia. Por eso no socializa. Por eso todo lo incomoda en la iglesia. Por eso mira a ver qué critica, porque no encaja. Y se va a otra iglesia y tampoco encaja. Y se va a otra iglesia y tampoco encaja, porque el problema no es de la iglesia, el problema es que por tu inmadurez nunca vas a encajar en ningún lugar donde haya propósito de Dios. Porque el propósito de Dios a través de una iglesia de sana doctrina, donde haya un pastor de verdad, un evangelista de verdad, un profeta de verdad, un maestro de verdad, un apóstol de verdad, es que ellos nunca te van a sacar a relucir el cargo para que los honres. Ellos siempre te van a corregir con amor para que honres a Cristo, que es el que te ayuda a crecer y el que tiene la bendición de tu vida. Pero tienes que encajar en la iglesia. Y no solo encajas, sino mira lo que dice la palabra: comienzas a cumplir con tu función específica. ¡Ay, qué tremendo! Todo el que madura no solamente habla la verdad con amor, no solamente crece en todas las cosas, no solamente se parece cada vez más a Cristo y se vuelve un verdadero cristiano, sino que encaja en la iglesia, es parte de la iglesia, se siente parte de la familia, aporta a la familia. Escúchame. Y comienza a cumplir con su función específica. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Hey, hermana, ¿cómo hago esto que la Biblia dice que yo tengo que hacer para edificar la iglesia? Hey, ¿cómo puedo participar para que la iglesia crezca? ¿Cómo puedo aportar para eso que están haciendo en Montelíbano, allá en esa iglesia nueva que está siendo tan bendecida? ¿Ustedes nunca se han preguntado de dónde sale la provisión para ir allá? ¿De dónde sale la bendición que llevamos allá? No se lo tiene por qué preguntar, viene del Padre. Dios nos da la provisión.
Pero qué bueno que tú puedas encajar y puedas cumplir con tu función. Porque de aquí, con unos poquitos que han encajado y unos poquitos que están cumpliendo con su función en todas las áreas de lo que es la iglesia, hemos abierto Cajicá, hemos abierto Ciudad Bolívar, estamos abriendo Montelíbano. Imagínate donde todos encajáramos y donde todos cumpliéramos la función. Nada detendría el establecimiento del reino de los cielos a través de la manifestación del amor del Padre en esta generación. Y lo tercero, coloque el versículo un momentito, por favor, hija. No solamente encajas perfectamente en el cuerpo, no solamente comienzas a cumplir con tu función específica, di conmigo específica, porque aquí en la iglesia hay una función general, diga conmigo, la que tenemos que hacer todos. Vamos, dígalo conmigo, la que tenemos que hacer todos. Ya, sino que también entiendes que hay una función específica, di conmigo, la que tengo que hacer yo. Porque es específica contigo, no con tu marido, no con tu mujer, no con tus hijos, no con tus padres, es contigo. Una función específica que tú tienes que desempeñar. Y lo tercero, y ayuda a que las demás personas se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esa es la iglesia por la que Cristo va a volver. Pero tú tienes que ayudar a tus hermanos para que ellos también crezcan. Tú no tienes que criticar a tus hermanos. Si es tu marido, antes que ser tu marido en la carne, es tu hermano en el espíritu. Y a él también lo tienes que honrar. Antes que ser tu esposa, es tu hermana en Cristo. Tú tienes que aprender a ayudar a tus hermanos. Y si tu hermano tropieza y si tu hermano cae, tú que eres espiritualmente madura, restáurale con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también tropieces y que tú también caigas, porque tú también eres imperfecto como él y como yo. Necesitamos cristianos maduros para que la iglesia crezca, para que la iglesia esté sana y para que la iglesia esté llena de amor. A eso nos llamó Dios. Solo tienes que hablar la verdad con amor. Muy difícil. Solo requiere madurez. Madurez, dominio propio, inteligencia emocional y prudencia. Madurez. A eso te trajo Dios, a Senda de Valientes. Por eso te conectas con Senda de Valientes. Por eso eres parte de este ambiente espiritual. ¿Y sabes algo? Quiero cerrar con esto. Es un pequeño tip. Dicen los historiadores que un día le preguntaron a Aristóteles, que era un hombre con gran denuedo en la oratoria, ¿cuál era el secreto de la prudencia? ¿Cuál es el secreto de la madurez? Y Aristóteles respondió: filtrar lo que dices. Y le enseñó a sus alumnos 3 filtros para hablar la verdad con amor. Y entonces te dice: antes de tú hablar algo, asegúrate de pasarlo por 3 filtros. El primer filtro, el filtro de la verdad. ¿Lo que vas a decir es verdad? ¿Estás seguro que es verdad lo que vas a decir? Ah, no, pues a mí me lo contaron. ¿Estás seguro que es verdad? No, yo no estoy seguro. Entonces no digas nada, porque es un chisme, es una calumnia o es una murmuración. Si no te consta, no es verdad para ti, así sea verdad para otro. Pasa lo que vas a hablar por el filtro de la verdad. Si vas a hablar algo de una persona de tu familia porque estás molesto, pásalo por el filtro de la verdad. ¿Esto que voy a decir de él es verdad? ¿Esto que voy a decir de ella es verdad? ¿O es lo que yo percibí por causa de mi dolor? Filtro de la verdad. Si no es verdad, cállate. Si es verdad, pásalo al siguiente filtro. El filtro de la bondad. Sí, lo que voy a decir es verdad. Entonces, antes de decirlo, espérate un momentito. ¿Lo que vas a decir es bueno para el que te va a escuchar? ¿Lo que vas a decir es bueno para alguien? Porque estás molesta, estás triste o estás emocionada.
Pero ya que lo que vas a decir es verdad y tú tienes la razón, decirlo en este momento y de la manera en que lo vas a decir, ¿es bueno para tu casa? ¿Es bueno para tu pareja? ¿Es bueno para tus padres? ¿Es bueno para tus hijos? ¿Es bueno para tu ambiente? No, realmente no les voy a hacer bien con lo que les digo. No, realmente no es bueno lo que voy a decir, porque estoy pensando mal, y si pienso mal, lo que voy a hablar está mal. O puede que digas, sí es bueno, ok. Si no es bueno, córtalo ahí, no digas nada. Pero si es bueno para alguien y tú crees que vas a hacer bien diciéndolo, antes de que salga ya lo tienes en la punta de la lengua, pásalo por el tercer filtro, el filtro de la necesidad. Di conmigo, necesidad. ¿Es verdad? Sí. ¿Es bueno? Sí, yo creo que es bueno. ¿Es necesario que lo digas? O sea, ¿realmente es necesario decir eso en este momento? ¿O podrías decirlo en otro momento? Uy, pero es que estoy brava, ¿cómo no le voy a decir que estoy brava porque hizo eso? ¿Cómo no le voy a decir que me ofendió con la actitud que tuvo? ¿Cómo no le voy a...? ¿Es verdad? De pronto sea bueno, crees que es bueno, pero ¿es necesario decirlo? ¿Crees que sea necesario decirle esa verdad a esa persona? No, pues realmente necesario no es. Entonces quédate callado y no digas nada. Y mientras lo pasas por los 3 filtros, ya se te olvidó lo que ibas a decir. Tenemos que ser sabios, hijos, y tenemos que ser maduros.